Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los referentes teóricos. Con esto empezamos la materia psicodiagnóstico 1. Igual que no hoy. Bueno, primera parte. El psicodiagnóstico en el modelo del psicoanálisis. Lo que vamos a hacer es un resumen de todo lo que se puede hacer, ¿no? Dentro de este modelo, ¿m? De cómo poder interpretar bien o tener una técnica más bien, sí, bastante pulida, que es la de Selener y colaboradores, sí, para poder interpretar pruebas proyectivas. Vamos a abocarnos. Entonces, para eso tenemos que repasar algunos conceptos básicos, como que el objeto de estudio del psicoanálisis es la subjetividad, siendo la subjetividad representada por un constructo teórico que es el aparato psíquico, ¿no? La expresión teórica. Porque comúnmente decimos que el objeto de estudio es el inconsciente, y es cierto, obviamente, pero en general es el aparato psíquico que está constituido por consciente, preconsciente e inconsciente, por el yo, el ello y el superyo. ¿Sí? Ese es el aparato psíquico en general, lo que nos interesa a nosotros como objeto de estudio. Y tenemos que tener en cuenta que cuando el psicólogo diagnostica, indefectiblemente, esto lo hace en base a tres referentes: una determinada concepción del aparato psíquico, es decir, yo, ello, super yo, preconsciente, consciente, inconsciente; un determinado concepto de salud. ¿Qué es salud para Freud y qué es enfermedad para el psicoanálisis freudiano? Conceptualicemos entonces el aparato psíquico. Es el objeto de las, entendiendo que todo objeto de la ciencia siempre es una idealización de un objeto real, ¿no? El objeto de una teoría científica siempre va a ser una construcción hipotética, al igual que la teoría que lo sustenta, ¿no? Porque, como muy bien van a decir los grandes críticos del psicoanálisis, que nadie vio lo inconsciente, que no es observable, etcétera, etcétera. Sí, a pesar de numerosas, digamos, no sé si pruebas, pero por lo menos numerosas situaciones que nos hacen inferir que existe un inconsciente. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes tipos de modelos: los modelos positivistas por un lado y los modelos racionalistas. Modelos positivistas, que vienen de los tiempos de Aristóteles, que nos dice que no hay nada fuera para la ciencia o para el conocimiento que no haya pasado por el filtro de los sentidos. Bueno, esos son los modelos positivistas que se basan en hechos directamente observables, como la conducta, y que se apropian de lo aparente, ¿no? Como todos los modelos positivistas. Y después tenemos los modelos racionalistas, ¿no? Que Platón nos dice que nosotros hacemos el conocimiento en base a la razón, ¿sí? No a la sensación. Y con esta razón nosotros podemos captar o inferir hechos ocultos a la percepción, como por ejemplo el inconsciente, y se genera un conocimiento por el cual se apropian o nos apropiamos de las estructuras subyacentes. Bien, son dos grandes modelos, sí, y que no tienen que ser incompatibles entre sí, ¿no? Yo creo que hasta lo interesante sería como que trabajar con los dos, y ese es el enfoque que vamos a tener en esta materia, ¿no? Por eso estamos empezando con los modelos racionalistas y vamos a aprender, ese es mi objetivo, con estas clases y todos los trabajos que vamos a hacer, aprender a hacer inferencias, ¿no? Pero inferencias basándonos en una teoría del psicoanálisis. Bien, vamos a hacer un poquito de epistemología con Gede y Goldberg, que nos habla de modelos de la mente, ¿no? De aparato psíquico, que es una construcción teórica, de tradicional importancia en el psicoanálisis, obviamente. Y sirve como esquema explicativo de los datos analíticos. Es decir, si yo voy a hacer una inferencia de alguien, ¿no? Entonces lo tengo que explicar esos datos analíticos en base a esas construcciones teóricas para lograr una representación actual del funcionamiento psíquico de alguien, y que no existe aún ningún modelo totalmente satisfactorio, nos va a decir Rapaport, y tiene razón, ¿no? No solamente dentro del psicoanálisis, que yo creo que dentro de la psicología general no hay un modelo totalmente completo hasta ahora. Hay modelos muy buenos, creo que casi todos son buenos. No, el modelo psicoanalítico para mí es bueno, el cognitivo es buenísimo, el conductual es bueno, ¿no? Y bueno, el sistémico también, ¿no? Pero yo creo que deberíamos avanzar hacia una integración de conocimientos y de métodos, ¿no? Lo que proponen por ahí, recuerdo a la licenciada Fernández en la Universidad de Buenos Aires, que nos proponía o nos hablaba de la caja de herramientas, ¿sí? Bien.
Entonces, para eso es la importancia de una construcción teórica, para tener algo con qué representar e inferir el funcionamiento psíquico, ¿no? De un individuo. Vamos a verlo. También nos habla Getty Goldberg sobre el principio de complementariedad teórica, ¿sí? Que opera en tanto no existan contradicciones teóricas entre diferentes teorías, el principio de sobredeterminación, que no hay una sola respuesta frente a un interrogante psicológico. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia, unos van a decir, no, es algo biológico porque tiene una gran cantidad de ciertos neurotransmisores, ¿no? Excesivos en un análisis que se le puede hacer a este individuo, que es producto de la genética, no, que es una cuestión, que es una regresión a cierto periodo de la infancia. Bien, puede haber diferentes respuestas para una misma interrogante, y eso se llama principio de sobredeterminación. Y el tercer principio, el punto de vista del observador. Es la actitud del observador que influye en la interpretación de una sesión psicoterapéutica. ¿Sí? Es por eso que a veces la psicoterapia, de ser una ciencia, también se vuelve un arte, ¿no? Porque aquí influye mucho el punto de vista del observador, lo que uno puede hacer con ese conocimiento, con esa teoría, y llegar a cierta interpretación de algo. Es lo que nos dice bien Guedo y Goldberg. Hay dos cuestiones en la formación de una teoría: las variables múltiples en acción, ¿sí? Variables múltiples en acción, es decir, que es más factible que se cree una teoría para cada fase o problemática de la vida del individuo, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay modelos que nos explican muy bien, por ejemplo, ciertas circunstancias, ¿no? Ciertos fenómenos, a ver cómo podría ser. El enamoramiento, por ejemplo, ¿no? El psicoanálisis lo explica muy bien, muy lindo. ¿Sí? Bien, las perspectivas múltiples, que cada modelo representará aquellos aspectos de la vida mental que tengan máxima relevancia para este modelo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a mi modo particular de ver, los modelos cognitivos explican muy bien el problema de la obsesión, de la ansiedad, ¿sí? Y dan muy buenos tratamientos. Bien, hablemos del modelo del aparato psíquico en Freud. Freud elabora la metapsicología construyendo un conjunto de modelos conceptuales teniendo en cuenta lo siguiente: la teoría de las pulsiones. ¿Sí? Las pulsiones. Eso que podríamos llamar nuestros instintos, que están ahí latentes y que tienen mucho de biológico. ¿Mm? Luego un aparato psíquico dividido en instancias, un aparato psíquico, ¿no? Dividido en instancias: yo, ello, super yo, consciente, preconsciente, consciente, y el proceso de represión. Sí, proceso de represión que por ahí mis queridos estudiantes por ahí no les puede sorprender, pero es muy importante el proceso de represión, porque si no se ha instaurado la represión, estamos hablando de la represión fundante, ¿no? No la represión como defensa, la represión fundante, es decir, la represión que separa lo consciente de lo inconsciente, procesos primarios de procesos secundarios. Quédense, ¿no?, con la pelotita picando, después vamos a explicar eso, ¿no es cierto? Nos dice cuando se puede describir un proceso psíquico en sus relaciones dinámicas. Acá arrancamos. Primera tópica. Tres sistemas, cada uno con su función, su proceso, su energía de investimento, que se especifican por contenidos representativos. Entre cada sistema, ¿no? Por ejemplo, entre consciente y preconsciente, hay una censura que inhibe y controla el pasaje de uno para el otro, y entre inconsciente y preconsciente, otra censura. ¿Sí? El pasaje de energía de un sistema a otro seguiría un orden de sucesión determinada. La segunda tópica: el motivo principal de esta propuesta es tomar más en consideración las defensas inconscientes, lo reprimido con el inconsciente, el yo con lo preconsciente e inconsciente. Descubre además el papel de las identificaciones en la constitución de las personas y de las formaciones permanentes en el seno de ellas: ideales, instancias críticas, imágenes de sí mismo. Es decir, a partir de 1923, Freud se plantea que con la primera tópica no podía explicar muchas cosas, ¿no? Entonces él, en su práctica, su gran práctica, sí empieza a generar conceptos que tienen que ver con la segunda tópica, que le permiten un mayor nivel de explicación, ¿sí?, y de abordaje al aparato psíquico.
Entonces postula estas tres instancias. El helio es el polo pulsional, ¿no? La caldera de los instintos que están ahí, ¿no? El hambre, ¿no? La pulsión sexual, etc. El yo, que representa la totalidad de los intereses de la persona investida de libido narcisista, ¿no? El yo, ¿sí? El sujeto, que deviene del helio, ¿no es cierto? El yo, que en realidad sirve al helio y surge de la energía del helio para poder trabajar sobre la realidad, pero que está investida del líbido narcisista, ¿no? De amor a sí mismo. Y el super yo es la instancia que juzga y critica. Expliquemos estas tres instancias. Empecemos con el helio, polo pulsional, reservorio de las pulsiones de vida y muerte. Si uno tiene hambre, ganas de comer, de no morirse de frío, son pulsiones de vida, y de muerte es cuando, bueno, ¿no? Cuando la persona disfruta sufriendo. Eros representa la tendencia a mantener la unidad de la existencia, son las pulsiones de autoconservación, la libido narcisista, ¿no? Esas pulsiones de autoconservación que nos llevan a luchar por la vida, ¿sí? Y la libido narcisista. Y además, esta pulsión de Eros, ¿no? Es la que nos lleva a amar también, ¿no? Con la idea de formar una familia, ¿sí? Para que abarca las pulsiones sexuales, de autoconservación y constituir unidades mayores, la familia, de conservación. El yo, entonces, desde el punto de vista tópico, está en dependencia del helio del super yo y de la realidad. ¿Sí? El yo, desde el punto de vista tópico, depende del helio. Ahora estamos hablando de otra cosa, por si acaso. Desde el punto de vista dinámico, el yo, hablando del yo ahora, está en conflicto. Cuando entra en conflicto pone en juego las defensas ante un afecto desagradable, ¿sí? Como la negación. No, ¿cómo? Mi líder político es un amor de gente. Y lo defienden, y lo defienden, ¿sí? Y puede ser un tipo que hace cosas terribles, pero no lo quieren reconocer. Desde el punto de vista económico, factor de ligación de los procesos psíquicos, ¿no? Que tienen que ver con procesos secundarios, procesos conscientes, desde el punto de vista económico. El yo en sí, entonces, tiene como núcleo la conciencia, pero el yo en gran parte es inconsciente. Sí, el yo en gran parte es inconsciente. Y en esa parte inconsciente están los mecanismos de defensa. O sea que el yo tiene partes conscientes e inconscientes, ¿no? Y el yo es el que maneja los procesos secundarios, por ejemplo, hay una lista larga, pero veamos, el control de la motilidad, la prueba de realidad, la anticipación, ordenamiento temporal de procesos mentales, el pensamiento racional, son los procesos secundarios, ¿sí? Que son propios del yo y que son conscientes, como la prueba de realidad, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en este momento estamos viviendo una fantasía, un sueño o estamos en el mundo real, ¿no? Viendo un video. Esa es la prueba de la realidad, ¿sí? Son procesos secundarios. ¿Cuáles son los procesos primarios? Nos preguntaremos. Son los procesos del helio, ¿sí? Son los procesos inconscientes que solamente buscan el placer, ¿m? Y la satisfacción de sus impulsos, ¿no? La satisfacción inmediata de esos impulsos, en su mayoría inconscientes, y que prácticamente se mueven dentro de un plano más de la fantasía, podríamos decir, o del no reconocimiento de la realidad, no registran del todo la realidad, o totalmente no lo registran. A ver, concepciones de Freud sobre el yo. En cuanto a su génesis, es una diferenciación progresiva del helio, que resulta de la influencia de la realidad exterior. O sea, el helio choca con la realidad y de su propia energía hace surgir al yo para que pueda, el yo a través del principio de realidad, satisfacer esas pulsiones del helio. ¿Sí? Las explicamos, hay pulsiones de vida y hay pulsiones de muerte, de autoconservación, ¿sí? Y de destrucción. Esta diferenciación parte del sistema percepción-conciencia. Desde su situación tópica, la percepción es para el yo lo que para el helio la pulsión. O sea, la percepción es lo que le permite, permite o es la característica principal del yo. ¿Sí? La percepción, para poder moverse dentro de la realidad cumpliendo con el principio de realidad. Y se esfuerzan a hacer valer el principio de realidad ante el ello, que está regido por el principio de placer. Desde el punto de vista dinámico y económico, la energía del yo proviene del helio y el yo deriva de las sensaciones del cuerpo, es decir, una proyección del organismo en psiquismo. ¿Sí? O sea,
No puede haber un yo sin cuerpo. Sí, o sea, hay una base biológica para el yo, en otros términos. Es una proyección de esa base biológica en el psiquismo. Decíamos que el helio tiene mucho de biológico, ¿no? Y que se deriva algo más psicológico, o algo que es totalmente, que es el más psicológico que sí, que es el yo. Y el super yo, que se va diferenciando del yo a partir de qué? De los ideales, las normas de los padres y figuras significativas. Entonces así el super yo tiene una parte, o sea, sí, porque se divide en dos, que es el ideal del yo, que es la identificación con figuras significativas, y que es la conciencia moral, que es la identificación con las normas morales. ¿Mm? Eso es muy importante, ese concepto. Volviendo al helio. El helio es el reservorio pulsional. Desde el punto de vista económico es la única energía. Eros son las pulsiones de vida, que incluye la libido sexual. En un principio, esta libido sexual se somete al principio de placer y posteriormente, como pulsión de vida, es una fuerza que mantiene la unión, ¿no? O sea, que busca la unidad al otro, porque necesitamos del otro para ciertas cosas. Bien, pulsiones del yo. Entonces, la autoconservación. La libido del yo, el narcisismo, el yo es tomado como objeto por la libido, ¿sí? Sin, es un objeto de investimento, ¿sí? Y a la vez la libido se desplaza también a los objetos exteriores. Entonces hay una libido que es propia del yo, ¿sí? La libido narcisista, y hay una parte del libido que va hacia los objetos exteriores. Si esa libido de los objetos exteriores se volcara totalmente el 100%, digamos, sobre el yo, entonces ahí la realidad no existe. Y ese es el caso, por ejemplo, de cómo se explica la psicosis. La pulsión de muerte, la tendencia a la reducción completa de las pulsiones, dirigida al interior, es autodestrucción. Dirigida a lo exterior, es destrucción. La pulsión de muerte en combinación con la función sexual nos da masoquismo y sadismo, ¿no? Por eso yo les preguntaba alguna vez, ¿les gustan las películas de terror? Sí, sí, pero sufren viéndolas. Son de asco algunas, ¿no? Tienen algo de pulsión de muerte todo eso. Es lo mismo que cuando vemos una película nos alegramos cómo matan al malo, ¿no? Lo hacen pelota ahí, agarran a palazos y disfrutamos. Bien hecho que lo mataron, ¿no? Es una forma de dirigir al exterior de destrucción, ¿no es cierto? Hay una manifestación de lo que es pulsión de muerte, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Si estoy equivocado, me escriben, me dicen, me demuestran y aprendo más. Desde el punto de vista dinámico, el clivaje del psiquismo se encuentra en el conflicto del inconsciente versus consciente-preconsciente, ¿no? O sea, hay siempre un conflicto. Entonces, la noción fundamental desde el punto de vista dinámico es que hay un fluir contradictorio de fuerza, emociones y pensamientos que constituyen el conflicto. O sea, siempre tenemos algún tipo de conflicto, ¿no? Con nuestro ello que nos dice hacelo, hacelo, hacelo. Nuestro superyo que nos dice no, no. Y el yo en el medio que tiene que decidir. No, las ideas y emociones confinadas al inconsciente no se extinguen, buscan una y otra vez la descarga sustitutiva, fenómeno de eterno regreso. ¿No? Entonces, están ahí manifestándose como el diablillo, ¿no? de los dibujos animados. Desde el punto de vista económico, los procesos psíquicos consisten en la circulación y reparto de energía psíquica cualificable, es decir, de energía pulsional, por un lado y por el otro. Susceptible de aumento, disminución, equivalencias, pero siempre es la misma cantidad de energía. Si los montos se mueven de energía de un punto hacia otro, entonces hay la misma energía, pero que se va de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces se define como el sustrato de transformaciones, pulsiones sexuales o de deseo sexual en cuanto a objeto, fuente y objeto de excitaciones. ¿No? Por ejemplo, decíamos, una persona no puede estar feliz y alegre a la vez, ¿no? Entonces, porque esa energía o está feliz y eso es un alivio, digamos, que va hacia uno mismo y uno está contento, satisfecho, o eso se va hacia el mundo exterior, la libido, uno pierde libido y uno queda en sensación de que le falta algo, ¿sí? Que después de todo un proceso esa libido vuelve hacia uno. Es una forma metafórica de explicarlo. Bueno, esto cómo lo verifica Freud a través de estudios sobre duelo, neurosis en narcisistas, la noción dinámica de conflicto, cómo un síntoma moviliza una cierta cantidad de energía. ¿Qué dice Freud sobre salud? A ver, plantea la continuidad entre normalidad y patología. Dice, el síntoma es la sustitución de ciertas operaciones de represión
Todos producimos síntomas y nos diferenciamos por su número, intensidad y distribución. La plena organización genital, que es la salud para Freud. Para Freud, el hombre organizado genitalmente, ese es el hombre saludable, aquel que ha superado el complejo de Edipo, ¿sí? Que no está atado a ciertos rasgos atávicos de su infancia, a la asunción de la castración, que quiere decir el reconocimiento de la autoridad. Ya no es el individuo que es rebelde sin causa, podemos decir, ¿no? Porque tuvo algún conflicto con el padre y de ahí tiene conflictos con la autoridad, que acepta la prohibición del incesto, ¿no? ¿Sí? O sea, que acepta las leyes de un comportamiento sexual normal, sano y sociable. Para Freud existen tres orígenes del sufrimiento humano: la naturaleza externa, el frío, el calor, ¿sí? La naturaleza propia, nuestras propias debilidades, y los otros seres humanos, ¿no? Como cuando tenemos conflictos sociales. Y otras fuentes, la restricción de la sexualidad, la restricción de la agresión, que son cosas que nosotros las restringimos para ser seres sociables, ¿no? Para movernos en la sociedad necesariamente tenemos que restringir los impulsos sexuales y restringir la agresión. Bien, ¿qué queremos nosotros en este curso? ¿Sí? En esta materia, en esta parte de la materia, ¿sí? Es que conozcamos la naturaleza del yo, el estado del superyo, las mociones pulsionales del helio, ¿sí? La superación del complejo de Edipo, el estado de la represión, procesos primarios y secundarios. Todo eso lo tenemos que aprender a hacer a través de las técnicas proyectivas, también la entrevista, obviamente, y reconocer las defensas, cuáles son las defensas típicas de un cuadro, cuáles son los otros tipos de defensas que puedan haber también dentro de determinado cuadro, ¿no? Como las que estamos aquí, que las vamos a explicar en su momento, no se preocupen. Queremos conocer si hay neurosis, si hay psicosis, perversión, ¿no? ¿Dónde está el punto de fijación en cada uno de estos? Vamos a aprender todo eso en la cursada, ¿sí? Y cualquier duda o pregunta, ya saben dónde la pueden hacer. Muchas gracias, finalizamos.